Los criterios o categorías estéticas y estamos viendo lo que tiene que ver con lo que genera o lo que se comprende en las obras artísticas de sus diferentes formas y presentaciones. Y vamos a tomar el día de hoy lo que es el tema de lo grotesco. En muchas ocasiones estamos acostumbrados a ver obras artísticas que tienen que ver con el esplendor de la belleza, como lo veíamos en la parte de lo sublime, con esa grandiosidad o exaltación o elevación, como lo decían algunos filósofos, refiriéndose a lo que es lo sublime, y, eh, y a la parte de la fealdad que en algún momento podríamos decir que es la parte de la realidad en su forma natural, y que eso también nos lleva a entender lo que es la belleza como tal. eh, y elevarnos a esa dimensión de lo que va a ser la catarsis. Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos con pinturas, con esculturas, con objetos que tienen que ver con el aspecto de lo grotesco? Y es que lo grotesco siempre ha estado en las obras artísticas como una forma de desfiguro, en una forma de una representación, si decíamos que los artistas representan una realidad alterna, pues prácticamente lo grotesco es, en mi punto de vista y en mi punto de opinión, creo que lo grotesco es una doble dimensión de un mundo alterno, ¿no? Eh, y por qué digo esto? Porque al final de cuentas, en el aspecto de las ideas que nos presentan cuando hablamos de lo grotesco, podemos entender lo que decimos que al final de cuentas son ornamentos, son pinturas, son formas que se descubren y que al final de cuentas se tienen por detalle a la elaboración de estas obras artísticas y que si lo vamos a la historia, pues nos vamos a dar cuenta que en el caso de lo grotesco, pues se descubre en Roma en finales del siglo XV y que prácticamente eso que tiene que ver con lo grotesco se va a denominar como la grotesca, que nos lleva a entender que son un conjunto de formas que pueden ser vegetales, animales, humanas y pueden tener una combinación bastante muy atinada en el aspecto en que todos puede combinarse en un aspecto fascinante o fantásticamente, pero que al final de cuentas nos llevan a entender una idea de lo que van a ser las figuras clásicas y que se podrían calificar como monstruosas, ¿no? Si recordamos esa parte de las gárgolas en Francia, o si nos vamos a la parte donde ese desfiguro, o por ejemplo, de estas gárgolas o de estos seres fantásticos, que se presentan en los techos, en los tejados, y que prácticamente son espantosas, pero en su dimensión artística tienen una calidad de lo grotesco, ¿no? Entonces, en algún momento Rimbaud, o algunos otros poetas malditos, van a incluir dentro de sus poesías esa parte grotesca de lo que se habla, ¿no? Entonces, no solamente es cuestión de la pintura, sino está en todas las dimensiones de las bellas artes, como una figura estética de lo clásico griego, ¿no? Porque al final de cuentas en ese aspecto de lo clásico griego pues surge lo grotesco en su momento. Y bueno, vamos a encontrar algunas obras que tienen que ver con esta dimensión de lo grotesco, esta categoría sobre lo grotesco. Nos vamos a ir a referirnos, por ejemplo, al aspecto de los ornamentos de Rafael en las galerías del Vaticano, que podrían ser una representación de lo grotesco. Y es que lo grotesco plasmado en el arte podemos entenderlo como una forma de representación de un mundo muy, muy alterno, les decía, como por ejemplo la pintura del Jardín de las Delicias de El Bosco, que es un retablo en tres partes donde prácticamente se representan seres con unas formas o unas representaciones muy
no muy ad hoc de lo que es en sí la belleza para ese entonces, ¿no? Por otro lado, podemos encontrar también la pintura negra de Goya, que en esta representación pues es lo que tenemos en este pequeño triángulo. Es una representación de las pinturas negras, que es una serie de pinturas, no crean que solamente es una pintura como tal, donde vemos la deformidad, los colores, los rostros, los gestos, las miradas, los ojos, que son, para mi parecer, parecían poseídos, como no son como especies de zombies ahí andando, pero que tienen esa representatividad de lo que va a ser la realidad y de una sociedad y de todo lo que conlleve, ¿no? Por otro lado, podemos encontrar también los cuentos de Edgar Allan Poe, que pues son un poco fantásticos y muy paranormales, ¿no? Porque en eso va a incluir también lo grotesco, lo paranormal y las formas de ver una realidad muy alejada de la realidad. Y también vamos a encontrar en el caso de Dalí, Salvador Dalí, las pinturas surrealistas, que es un ejemplo de Dalí, lo que encontramos acá. Y si se dan cuenta, pues prácticamente no está dentro de la fealdad, pero sí está dentro de lo grotesco. Lo grotesco entendámoslos como algo fantástico, algo irreal, algo que realmente tiene un aspecto sobrenatural, podríamos decirlo así. Y no es que podríamos decirlo así, porque prácticamente son las características de lo grotesco, ¿no? Y así. Y si hablamos de lo grotesco, pues solamente basta recordar en la literatura con la Metamorfosis de Kafka, cuando el personaje principal termina convirtiéndose en un escarabajo, y que Gregorio Samsa, pues simplemente en su monotonía de ir al trabajo todos los días de forma cotidiana, de forma digamos crónica, despierta convertido en un escarabajo y prácticamente ya no puede levantarse, y entonces toda la familia se vuelca en contra de él, ¿no? Y entonces ahí radica lo grotesco, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que uno de la noche a la mañana amanezca convertido en un escarabajo y pues sea odiado por todos? No podría ser dentro de la literatura fantástica, podríamos decirlo, ¿no? En ese aspecto. Y es así como llegamos a la parte en la que el siglo XVIII, lo grotesco se va a considerar como una categoría estética considerada bajo los aspectos de que son obras extrañas que tienen esa capacidad de mostrarnos elementos fantásticos, irreales y antinaturales. ¿Por qué? Porque van a tener una representación de la realidad, pero una realidad muy, muy, alterna, y que estas van a producirse, ciertas combinaciones heterogéneas y que van a formar un todo para convertirse en una obra de arte inspirada en ciertos valores que, de cierta forma van a transformar lo real, perdiendo su consistencia y volviéndose inconsistentes y extraños, y dentro de esa extrañeza una forma de ver el arte o una pieza artística con una valoración de lo grotesco. Y es que lo grotesco podemos definirlo, si ves que vemos estas imágenes, podemos definirlo como que lo grotesco desvaloriza lo real de un mundo irreal y fantástico, que es lo que les comentaba, ¿no? Es parte de esa realidad alterna, pero muy alterna, creo que si podemos decirlo, en una doble realidad alterna, ¿no? Porque son trabajos muy complejos, pero muy fantásticos dentro del todo y dentro de sus formas. Y por eso, cuando terminamos definiendo lo grotesco como parte de los criterios o categorías estéticas, podemos decir que lo grotesco muestra lo absurdo, muestra una crítica, muestra también lo irracional en sus formas de realidades, y se presentan de forma coherente y racional. O sea que al final de cuentas esa subrealidad que podemos encontrar dentro de lo grotesco, al final de cuentas el artista lo hace que todo tenga que ver, que todo tenga una coherencia y que tenga una razón de ser, ¿no? Al final de cuentas, el artista es quien se encarga de moldear y de mostrarnos toda esa parte de lo grotesco en una realidad que podría ser posible dentro de sus formas de presentar.
no importando cuál fuera de esas formas de las bellas artes. Y eso es en total lo que podemos decir con el tema de lo grotesco dentro de los criterios y categorías estéticas. Buen día y hasta pronto.